Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la crisis humanitaria que se vive en los territorios palestinos debido a el conflicto Israel-Palestina. Bueno, para introducir un poco de este tema es relativamente viejo o tiene ya varios años en continuidad, no ha cesado desde el mandato británico de Palestina, desde que se cedieron los territorios a esta potencia británica, y de ahí pues ni judíos ni palestinos han tenido el territorio para cada uno de ellos. No lo pueden compartir y tampoco lo pueden obtener cada uno de ellos, porque pues desde que se estableció el Estado de Israel, los conflictos no han cesado y, bueno, debido a la tradición judía, este es el territorio que le pertenece a los descendientes de Abraham, y para los palestinos este es el territorio que se les había otorgado durante el mandato británico de Palestina y, bueno, los territorios que los ingleses habían prometido a los árabes. Bueno, como parte de la introducción, esto comienza, el conflicto a grosso modo inicia en la Guerra de los 6 Días en 1967 y es un conflicto creado por el hombre, ya que pues son los grupos armados los que tienen a esta población viviendo en una crisis humanitaria y constantemente en guerra. Bueno, esto inicia por la ocupación israelí de los territorios árabes, como lo son Gaza, Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Ahora Cisjordania y Franja de Gaza son territorios ocupados por Israel, pero que realmente pertenecen a los árabes palestinos. Bueno, aquí tenemos el mapa. Aquí podemos notar que Cisjordania comparte la Jerusalén, Jerusalén oriental, que pertenece a Cisjordania y que pues es un territorio también de alto conflicto, ya que pues Israel tiene asentamientos de su población dentro de los asentamientos palestinos en Cisjordania. Alrededor de 400,000 israelíes viven en territorios de Cisjordania, lo cual también es parte del conflicto. Es por eso que también el conflicto es muy actual. Las operaciones militares siguen porque pues Israel trata de ocupar los territorios que pertenecen a Palestina y donde existe población palestina, y este conflicto ha generado que millones de palestinos tengan que desplazarse a otros países vecinos en busca de una seguridad. Ya que el territorio de Gaza y sobre todo Cisjordania es súper peligroso para los palestinos, ya que el ejército de Israel está constantemente lanzando misiles, captura de rehenes, aparte de que la población palestina vive en una clase de apartheid, donde pues no tienen derecho a nada, son marginados por la sociedad israelí y pues no tienen acceso a ninguno de los recursos naturales que son el valle del Jordán, que es el río Jordán, que pertenecería también a los palestinos, pero Israel captura toda el agua y deja sin agua a los palestinos. Bueno, como ya lo había mencionado antes, este conflicto es muy antiguo. La zona palestina e israelí ha sido invadida por numerosos imperios. Cuando se disolvió el Imperio Otomano, quedó bajo el mandato británico
y desde ese entonces los conflictos no han cesado, se han dado las conocidas 4 guerras simétricas, que son las guerras de independencia, el conflicto del Canal de Suez, la guerra del Yom Kippur y el que desató el conflicto como tal, la guerra de los 6 días, donde la victoria israelí ocupa los territorios árabes. No solamente, o sea, prácticamente se los adueña sin ningún tratado internacional, violando muchos acuerdos, ¿no? Bueno, los sujetos vulnerables dentro de este conflicto siempre serán los niños, la gente, los adultos mayores, las mujeres, sobre todo cuando están embarazadas, y pues recordemos que las mujeres pues también tienen un papel importante en esta cuestión, ya que pues al ser parte de un Estado islámico palestino, pues también tienen, deben ser protegidas por el hombre, entonces en este caso se encuentran totalmente vulnerables con niños o a mujeres que cuidan a la gente mayor, son los que se encuentran realmente vulnerables y junto con los hombres pues heridos de guerra. Bueno, la crisis humanitaria se debe a que en primera pues viven en un apartheid, no tienen recursos de agua potable, no tienen alimentos, son completamente marginados para la sociedad y aparte que pues dentro de las operaciones militares pues mueren muchísimos palestinos que no tienen nada que ver con el conflicto, como lo decía, mujeres y niños son los que más bajas presentan dentro de las operaciones militares y dentro de los bombardeos que hay entre ambos, y pues son quienes salen perdiendo en un conflicto político, territorial, pues gente inocente es la más vulnerable y pues la que más tiende a morir. O sea, realmente estos son quienes salen heridos y pues muertos, ¿no? O sea, la verdad es que la crisis es bastante crítica debido a que muchos niños mueren sin tener siquiera idea de lo que está pasando, ¿no? Aparte de que existe la escasez de agua eh, y los desplazos palestinos, donde pues los palestinos se ven en la necesidad de migrar y dejar de vivir en estos territorios palestinos para poder encontrar una mejor vida. Aunado a que pues la situación del COVID-19 ha empeorado la situación, los millones y millones de contagios que no han parado y no tienen una forma de ser atendidos, pues los hospitales se encuentran llenos por heridos, por enfermos de otras cosas, entonces el COVID-19 dentro de la zona palestina no tiene en sí gran importancia como la tiene Israel, ¿no? O sea, lo hemos visto, Israel ahora es un líder en vacunación, está a punto de salir de la pandemia, a punto de volver a la normalidad, mientras que los territorios palestinos se encuentran pues sin vacunas, sin tratamiento, sin oxígeno. La verdad es que esto también ha empeorado muchísimo la situación y ha hecho que sea aún más crítica de lo que ya era. Bueno, para este conflicto siempre vamos a encontrar organizaciones o sujetos que van a apoyar al Estado, a la población palestina en este sufrimiento, en pues esta crisis humanitaria que continúa y ya lleva muchos años sin cesar. Eh, bueno, ¿quiénes ayudan? Pues la Fundación Europeace, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, en Oriente Próximo, Acción contra el Hambre, Amigos de la Tierra Palestina, Rescate en Palestina, Manos Unidas, la Media Luna Roja y el Observatorio Solidaridad. Estos
Se verán a continuación qué es lo que realizan para ayudar a la zona afectada. Bueno, aquí tenemos algunas de sus operaciones y qué es lo que realmente hacen por la población palestina. Algunos se encargan de brindar alimentos, agua, medicamentos, atención médica, atención de emergencias para los dañados por este conflicto, ¿no? O sea, y también sabemos que pues no hay casi hospitales, los hospitales que había han sido bombardeados durante estas operaciones militares, entonces tienen que brindar apoyo de inmediato, improvisando los lugares receptores de ayuda, de ayuda. Y pues para concluir, este conflicto es prácticamente imposible de que pare, puesto que tiene que haber un reconocimiento de jure por parte de ambas de ambos estados, tanto del Estado palestino hacia el Estado de Israel como del Estado de Israel hacia el Estado palestino, ¿no? Y el anexar Cisjordania a territorio israelí no es una solución, puesto que pues alrededor de 3 millones de palestinos viven en Cisjordania y esto pues no sería una solución. O sea, creo que verdaderamente este conflicto necesita demasiada pues intervención jurídica, puesto que eso es lo que realmente este conflicto generado a raíz de un territorio pues puede ser de los más complejos, ya que es muy difícil de solucionar quién va a hacer qué. O sea, aparte pues Israel tiene el apoyo estadounidense y eso pues hace que la situación para Israel sea un poco más benefactoria y pues para Palestina no lo sea tanto. Además, recordemos que Palestina la lleva de perder, pues son quienes más bajas tienen, más muertes conlleva este conflicto. Y pues hasta ahora pues la ayuda humanitaria está presente dentro del territorio, dentro del conflicto, pero a, a modo jurídico el conflicto no cesará a menos que firmen un acuerdo de paz, que ya lo han hecho, pero no ha funcionado del todo, puesto que pues involucra grupos terroristas como Hamas y pues implica otros intereses que sobrepasan los acuerdos internacionales.